El 4 de junio de 1944, apenas 2 días antes del día D, el fotógrafo de guerra Robert Capa capturó lo que él creía era una toma rutinaria de Rangers estadounidenses preparándose para la invasión de Normandía, en un búnker costero cerca de Portsmouth, Inglaterra. La fotografía muestra a 20 soldados del 2º Batallón de Rangers en su reunión informativa final antes de la Operación Overlord, sus rostros mostrando la típica mezcla de determinación y miedo previa a la batalla. La imagen permaneció archivada en registros militares durante décadas hasta 2024, cuando historiadores que digitalizaban fotografías de la Segunda Guerra Mundial para el 80º aniversario del día D utilizaron tecnología avanzada de reconocimiento facial para identificar a los soldados. Lo que descubrieron envió ondas de choque a través de la comunidad de historia militar. Entre los 20 Rangers estaba el sargento de personal Heinrich Müller, un soldado germano-americano cuya lealtad nunca había sido cuestionada. Sin embargo, la mejora digital reveló que Müller tenía un parecido inquietante con Klaus Weber, un espía nazi que había sido reportado como muerto en una operación de la resistencia en Francia 3 meses antes. Una investigación más profunda descubrió que Weber había asumido la identidad de Müller después de que el verdadero sargento muriera en un accidente de entrenamiento, infiltrándose con éxito en los Rangers para recopilar información sobre los planes de invasión del día D. La fotografía capturó el momento en que un operativo nazi estaba recibiendo instrucciones finales sobre la operación militar más crucial en la historia aliada, explicando cómo las fuerzas alemanas parecían inusualmente preparadas para ciertos aspectos de los desembarcos de Normandía, a pesar del supuesto secreto de la operación. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. La historia comenzó en un frío día de enero de 2024. Cuando la doctora Elena Martínez, historiadora militar especializada en operaciones encubiertas de la Segunda Guerra Mundial, recibió un correo electrónico de la Fundación de Archivos Militares Americanos. El mensaje contenía una solicitud para revisar un lote de fotografías recientemente digitalizadas del fotógrafo de guerra Robert Capa, específicamente aquellas tomadas en los días previos a la invasión de Normandía. La doctora Martínez había dedicado los últimos 15 años de su carrera a estudiar las operaciones de inteligencia durante el conflicto, y su experiencia era muy valorada cuando se trataba de identificar detalles significativos que otros podrían pasar por alto. Aceptó el encargo con entusiasmo, sin saber que estaba a punto de tropezar con uno de los secretos más inquietantes de la guerra. Al recibir el archivo digital, Martínez comenzó a examinar metódicamente las imágenes. La mayoría eran tomas ya conocidas de preparativos militares, soldados descansando o entrenando, y oficiales revisando mapas y documentos. Sin embargo, una fotografía en particular llamó su atención. Mostraba a 20 hombres del 2º Batallón de Rangers en lo que parecía ser un búnker costero. Los hombres estaban agrupados alrededor de un mapa, escuchando atentamente a un oficial que señalaba algo fuera del encuadre de la cámara. A primera vista, la imagen no parecía diferente de docenas de otras fotografías de reuniones informativas militares de la época. Los soldados vestían los uniformes estándar, algunos fumaban cigarrillos, otros tomaban notas. Sus expresiones variaban desde la concentración intensa hasta la ansiedad mal disimulada, comprensible dado que estaban a punto de embarcarse en una de las operaciones militares más peligrosas de la historia. La doctora Martínez habría pasado a la siguiente imagen de no ser por un detalle que captó su atención. En la parte posterior del grupo, parcialmente oculto en las sombras, había un soldado cuya postura parecía ligeramente fuera de lugar. Mientras que los demás estaban inclinados hacia adelante, absortos en la explicación del oficial, este hombre se mantenía más erguido, su mirada no estaba fija en el mapa, sino que parecía escanear a los presentes. Era una diferencia sutil, pero para alguien que había estudiado cientos de fotografías de guerra, resultaba llamativa. Intrigada, Martínez decidió investigar más a fondo. Amplió la imagen y observó al soldado con más detalle. Llevaba las insignias de un sargento de personal y tenía rasgos que sugerían un posible origen germanoamericano, no inusual en el ejército estadounidense durante la guerra. En la esquina inferior de la fotografía, Martínez notó una anotación escrita a mano que había sido digitalizada junto con la imagen. Con dificultad, pudo distinguir algunas palabras. 2º Batallón de Rangers, Portsmouth, 4 de junio de 1944, reunión informativa final. Esta fecha le resultó inmediatamente significativa. Era apenas 2 días antes del famoso Día D, la invasión de Normandía que cambiaría el curso de la guerra. Lo que estaba presenciando, se dio cuenta, era un momento histórico crucial, los últimos preparativos para la Operación Overlord, la ofensiva que finalmente llevaría a la liberación de Europa Occidental. Decidió utilizar el software de reconocimiento facial recientemente desarrollado por la universidad para intentar identificar a los hombres en la fotografía.
comenzando por el soldado que había captado su atención. Pero lo que descubrirían a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre aquella fatídica operación militar. La doctora Martínez trabajó con el Departamento de Historia Militar de la Universidad y el Centro de Tecnología Forense Digital para comenzar el proceso de identificación. Utilizando archivos militares digitalizados y registros de personal del 2º Batallón de Rangers, el equipo comenzó a poner nombres a las caras. Los avances en reconocimiento facial permitían ahora identificar a personas en fotografías antiguas con una precisión notable, incluso cuando las imágenes no eran de la mejor calidad. Uno por uno, los soldados fueron identificados. El teniente Jack Harrison explicando la operación, el sargento Thomas Miller a su derecha, el cabo William Jones tomando notas, y así sucesivamente, hasta que llegaron al hombre que había llamado la atención de Martínez. El software lo identificó como el sargento de personal Heinrich Müller, un soldado nacido en Milwaukee, Wisconsin, de padres inmigrantes alemanes. Según su expediente militar, Müller había sido un soldado ejemplar, alistado en 1941, poco después de Pearl Harbor. Había servido en el norte de África y en Italia antes de ser asignado al 2º Batallón de Rangers para la invasión de Normandía. Sus superiores lo describían como disciplinado, inteligente y valiente. Hablaba alemán con fluidez, lo que lo hacía valioso para interrogar prisioneros y para posibles misiones tras las líneas enemigas. Para comprender mejor el contexto histórico, Martínez profundizó en los archivos sobre la preparación del día D. La Operación Overlord, como se denominaba oficialmente, representaba el mayor esfuerzo anfibio de la historia. Más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944, apoyados por 7.000 naves y 14.000 aeronaves. El secreto era absolutamente crucial para el éxito de la operación. Los aliados habían implementado una campaña de desinformación masiva, conocida como Operación Bodyguard, para engañar a los alemanes sobre la ubicación y la fecha del desembarco. Habían creado ejércitos fantasma, transmitido mensajes falsos y establecido dobles de altos mandos militares, todo para hacer creer a los alemanes que el ataque principal vendría por el paso de Calais, no por Normandía. El 2º Batallón de Rangers tenía una misión particularmente peligrosa el día D. Debían escalar los acantilados de la Pointe du Hoc, un promontorio que se elevaba 30 metros sobre la playa, para neutralizar una batería de cañones alemanes que podían disparar contra las playas de Utah y Omaha. La operación era extremadamente arriesgada y requería un conocimiento detallado del terreno, las defensas alemanas y el momento exacto del ataque. Cualquier filtración de información podría haber sido catastrófica, no solo para los Rangers, sino para toda la invasión. Martínez notó algo inquietante mientras revisaba los informes de bajas. Heinrich Müller figuraba como muerto en acción durante los primeros días de la invasión. Sin embargo, su cuerpo nunca fue recuperado, algo no tan inusual dadas las caóticas circunstancias de la batalla. Según los testigos, Müller había sido visto por última vez avanzando hacia las posiciones alemanas antes de que un bombardeo lo alcanzara. No hubo tiempo para buscar supervivientes, y Müller fue declarado muerto presumiblemente. La doctora Martínez hizo una nota mental para investigar más a fondo esta discrepancia. Al mismo tiempo, el equipo técnico había estado mejorando la calidad de la fotografía, aumentando la resolución y aclarando detalles previamente ocultos. Cuando Martínez recibió la versión mejorada, notó algo que no había sido visible antes. En la mano de Müller se podía ver ahora claramente un pequeño cuaderno, parcialmente oculto, pero inconfundible. No era el cuaderno de notas estándar del ejército estadounidense, sino uno de tamaño más pequeño con lo que parecía ser un borde oscuro, un detalle insignificante para la mayoría, pero que despertó la curiosidad de la historiadora. Mientras tanto, en otro departamento de la universidad, el profesor David Cohen, especialista en operaciones de inteligencia alemana durante la guerra, había estado investigando archivos recientemente desclasificados de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán. Cohen se había interesado particularmente en las operaciones de agentes encubiertos, enviados a infiltrarse en las fuerzas aliadas, un aspecto de la guerra que seguía siendo en gran parte desconocido. Entre los documentos encontró informes sobre un agente llamado Klaus Weber, un operativo de alto nivel que había sido enviado a Inglaterra en 1943. Weber había nacido en Alemania, pero había vivido varios años en Estados Unidos antes de la guerra, dominaba el inglés y conocía bien la cultura americana. Según los archivos, Weber había sido reportado como muerto en una operación de la resistencia francesa en marzo de 1944, cuando su identidad fue descubierta y fue emboscado mientras transmitía información a Berlín. La tecnología moderna estaba a punto de revelar una verdad asombrosa que había permanecido oculta durante 80 años. Cuando el profesor Cohen vio la fotografía mejorada que la doctora Martínez había estado analizando, se detuvo en seco. El rostro del sargento Müller
le resultaba extrañamente familiar. Recorrió rápidamente sus archivos y encontró lo que buscaba, una fotografía en blanco y negro de Klaus Weber, tomada antes de su misión. Colocando ambas imágenes una junto a la otra, las similitudes eran notables. Sin embargo, la calidad de la fotografía de Weber no era suficiente para una comparación definitiva. Cohen contactó a un colega en Alemania que tenía acceso a los archivos federales en Berlín, solicitando cualquier imagen adicional de Weber que pudiera existir. Mientras esperaban la respuesta de Alemania, Martínez y Cohen decidieron investigar más a fondo la historia personal de Heinrich Müller. Contactaron a la oficina de registros del condado de Milwaukee, buscando su certificado de nacimiento y cualquier información sobre su familia. Descubrieron que Heinrich Müller había nacido efectivamente en Milwaukee en 1916, hijo de inmigrantes alemanes que habían llegado a Estados Unidos en 1911. Sus padres habían muerto en la epidemia de gripe de 1918 y el joven Heinrich había sido criado por unos tíos. Había asistido a escuelas locales y trabajado como mecánico antes de alistarse en el ejército tras Pearl Harbor. Todo parecía estar en orden, excepto por un detalle perturbador. Cuando intentaron rastrear los registros escolares de Müller, encontraron inconsistencias. No había registros claros de su asistencia a la escuela secundaria que había mencionado en su solicitud militar. Además, no pudieron encontrar a ningún familiar vivo ni a antiguos vecinos que recordaran a la familia Müller en el barrio donde supuestamente habían vivido. Era como si la existencia de Heinrich Müller antes de su alistamiento militar fuera nebulosa, con solo los documentos básicos necesarios para establecer una identidad americana creíble. La respuesta de Alemania llegó una semana después. El colega del profesor Cohen había encontrado no solo fotografías adicionales de Klaus Weber, sino también su expediente completo de la Abwehr. Weber había sido reclutado en 1938 y enviado a Estados Unidos como agente durmiente, con instrucciones de integrarse en la sociedad americana y esperar órdenes. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Weber recibió la orden de alistarse en el ejército para recopilar información desde dentro. La fotografía más reciente de Weber, tomada justo antes de su partida a Estados Unidos, mostraba a un hombre sorprendentemente similar al sargento Müller de la fotografía de los Rangers. Para confirmar sus sospechas, Martínez y Cohen recurrieron a tecnología forense avanzada, utilizando software especializado en análisis facial que comparaba docenas de puntos de referencia anatómicos. Sometieron las fotografías de Müller y Weber a un escrutinio minucioso. El resultado fue contundente. Había un 95% de probabilidad de que fueran la misma persona. Las pequeñas diferencias podían explicarse por el paso del tiempo y posibles cirugías menores para alterar rasgos distintivos. Sin embargo, había un problema con esta teoría. Los registros indicaban claramente que Klaus Weber había muerto en Francia en marzo de 1944, 3 meses antes de que se tomara la fotografía de los Rangers. Para resolver esta contradicción, el equipo comenzó a investigar las circunstancias exactas de la supuesta muerte de Weber. Los informes de la resistencia francesa eran fragmentarios, como era de esperar, dada la naturaleza clandestina de sus operaciones. Weber había sido descubierto transmitiendo información desde una casa segura en las afueras de París. Miembros de la resistencia habían emboscado el lugar, y en el tiroteo resultante, Weber había recibido un disparo. Los resistentes habían tenido que retirarse rápidamente cuando llegaron refuerzos alemanes, y nadie había verificado si Weber estaba efectivamente muerto. El secreto mantenido durante más de 80 años estaba a punto de ser revelado. La doctora Martínez tuvo entonces una idea. Si Müller era realmente Weber y había sobrevivido al ataque de la resistencia, necesitaría una nueva identidad para continuar su misión. ¿Y qué mejor identidad que la de un soldado americano real, preferiblemente uno con antecedentes similares a los suyos? Martínez comenzó a buscar registros de soldados germanoamericanos llamados Heinrich Müller, que hubieran servido en el ejército durante el mismo periodo. Encontró 3 candidatos, pero solo uno había estado en Europa en el momento adecuado. Un sargento, Heinrich Müller, que había servido en Italia a principios de 1944. Profundizando en el historial de este Müller, Martínez descubrió que había muerto en un supuesto accidente de entrenamiento en marzo de 1944, exactamente cuando Weber había desaparecido de los radares alemanes. Según el informe, Müller había fallecido durante un ejercicio nocturno cuando accidentalmente cayó por un barranco. Su cuerpo había sido recuperado y enterrado en un cementerio militar americano en Italia. Lo que resultaba sospechoso era que, apenas 2 semanas después de su muerte, los registros mostraban que un sargento Heinrich Müller había sido transferido del teatro italiano al 2º Batallón de Rangers en Inglaterra, preparándose para la invasión de Normandía. Parecía que alguien había aprovechado la confusión administrativa de la guerra para crear una transferencia fantasma, utilizando la identidad de un soldado recién fallecido. Sin embargo, había algo aún más inquietante en esta historia.
Para verificar definitivamente su teoría, Martínez solicitó la exhumación de los restos del sargento Mueller del cementerio en Italia. Era un proceso complicado que requería aprobaciones de múltiples agencias, pero dada la importancia potencial del descubrimiento, las autoridades accedieron. Mientras esperaban los resultados, el equipo continuó investigando cualquier evidencia que pudiera conectar a Müller con la inteligencia alemana. Un avance significativo vino del análisis de las comunicaciones alemanas desclasificadas. En los días posteriores al día D, hubo mensajes cifrados entre el alto mando alemán que sugerían que tenían información precisa sobre ciertos aspectos de la invasión, particularmente sobre las operaciones de los Rangers en Pointe du Hoc. Los alemanes parecían saber no solo el objetivo de los Rangers, sino también detalles específicos sobre su enfoque y cronograma. Esta información habría requerido un acceso de alto nivel a los planes aliados, exactamente el tipo de información a la que un espía infiltrado en el 2º Batallón de Rangers habría tenido acceso. Otro elemento revelador fue descubierto cuando analizaron más detalladamente el pequeño cuaderno visible en la mano de Müller en la fotografía mejorada. Utilizando técnicas avanzadas de mejora de imagen, pudieron distinguir lo que parecían ser notas escritas en un código taquigráfico modificado, no el utilizado comúnmente por los escribientes militares americanos. Expertos en criptografía determinaron que el sistema era consistente con los métodos de toma de notas enseñados a los agentes de la Abwehr, diseñados para parecer taquigrafía común, pero que contenían un código secundario que solo podía ser descifrado por personas entrenadas específicamente. Los resultados de la exhumación llegaron finalmente, y fueron definitivos. El ADN extraído de los restos correspondía efectivamente a Heinrich Müller, confirmando que el verdadero Müller había muerto en Italia. Sin embargo, el análisis forense reveló algo inesperado. Müller no había muerto en un accidente como indicaba el informe oficial. El cráneo mostraba evidencia clara de un trauma contundente consistente con un golpe deliberado, no con una caída accidental. Müller había sido asesinado, y su muerte había sido encubierta para parecer un accidente. La contradicción atormentaba a los investigadores mientras intentaban reconstruir lo que realmente había sucedido. Basándose en toda la evidencia recopilada, Martínez y su equipo formularon una teoría coherente. Klaus Weber, después de ser herido en la operación de la Resistencia en París, había logrado escapar. Sabiendo que su identidad había sido comprometida, necesitaba una nueva cobertura. De alguna manera, había identificado al sargento Heinrich Müller como un candidato ideal, un soldado germano-americano de edad y apariencias similares que estaba sirviendo en Italia, lejos de su unidad original y por lo tanto con pocos compañeros que lo conocieran bien. Weber había logrado localizar a Müller, posiblemente haciéndose pasar por un oficial de inteligencia aliado. Lo había asesinado y asumido su identidad. Utilizando sus conexiones y conocimiento de los procedimientos militares, había manipulado los registros para crear una transferencia falsa de Italia a Inglaterra, específicamente al 2º Batallón de Rangers. Esta unidad representaba un objetivo de inteligencia extremadamente valioso debido a su papel en la inminente invasión de Normandía. Como sargento de personal con fluidez en alemán, Weber tuvo acceso a información clasificada y pudo transmitirla a sus controladores en Alemania, probablemente durante sus permisos en Londres, donde podría contactar con agentes alemanes encubiertos. Lo que habían encontrado dejó sin palabras a toda la comunidad histórica militar. La fotografía de Robert Capa, tomada inocentemente durante la reunión informativa final antes del día D, había capturado inadvertidamente a un espía nazi en el momento exacto en que estaba obteniendo información crítica sobre la operación militar más importante de la Segunda Guerra Mundial. La imagen que había permanecido en archivos durante décadas ahora se revelaba como una evidencia histórica de valor incalculable, documentando uno de los casos más audaces de espionaje militar de la guerra. Para validar aún más su teoría, los investigadores rastrearon los movimientos del falso Müller después del día D. Como indicaban los registros originales, había sido reportado como muerto en acción durante los primeros días de la invasión, sin que su cuerpo fuera recuperado. Sin embargo, nuevas investigaciones en los archivos alemanes revelaron algo sorprendente. En julio de 1944, apenas un mes después de la invasión de Normandía, un agente alemán, con el nombre en código Adler, había aparecido en Berlín, trayendo información detallada sobre las fuerzas aliadas. Las descripciones físicas de este Adler coincidían notablemente con Weber. Parecía que después de cumplir su misión, Weber había encontrado una manera de regresar a Alemania, probablemente simulando su muerte en el caos de la invasión. Los registros mostraban que Adler había continuado trabajando para la inteligencia alemana hasta los últimos días de la guerra. En abril de 1945, cuando Berlín estaba a punto de caer, había desaparecido nuevamente.
Investigaciones en archivos recientemente desclasificados sugerían que podría haber escapado a Sudamérica a través de las famosas líneas de escape nazis, posiblemente a Argentina o Paraguay. No había registros confirmados de su paradero o muerte posterior, lo que abría la posibilidad de que hubiera vivido muchos años después de la guerra bajo una nueva identidad. La evidencia era imposible de ignorar y cambiaba significativamente nuestra comprensión de ciertos aspectos de la invasión de Normandía. El descubrimiento tuvo profundas implicaciones para la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, explicaba algo que había desconcertado a los historiadores durante décadas: por qué los alemanes parecían inusualmente bien preparados para el ataque de los Rangers en Pointe du Hoc, a pesar de la exitosa campaña de desinformación aliada sobre la ubicación general de la invasión. Aunque los alemanes habían sido engañados sobre el lugar principal del desembarco, sus defensas en Pointe du Hoc habían sido reforzadas justo antes del día D, y algunos de los cañones habían sido reubicados. Esta preparación específica había costado muchas vidas entre los Rangers, que se enfrentaron a una resistencia más feroz de lo esperado. Por otro lado, planteaba preguntas inquietantes sobre la seguridad de las operaciones militares aliadas. Si Weber había logrado infiltrarse tan profundamente, ¿qué otros espías podrían haber tenido éxito sin ser jamás descubiertos? El caso también destacaba las vulnerabilidades inherentes a los grandes ejércitos en tiempo de guerra, donde la confusión administrativa y el rápido movimiento de personal creaban oportunidades para operaciones de este tipo. La publicación de estos hallazgos generó controversia y resistencia en algunos círculos. Veteranos de guerra y sus familias encontraban difícil aceptar que un espía nazi hubiera operado entre los heroicos Rangers. Algunos historiadores cuestionaban la metodología y las conclusiones, argumentando que la evidencia circunstancial no era suficiente para una acusación tan seria. Sin embargo, la mayoría de los expertos que revisaron el caso coincidieron en que la evidencia acumulada era convincente. La combinación de análisis forense, registros históricos, comunicaciones desclasificadas y tecnología moderna de reconocimiento facial proporcionaba una base sólida para la teoría. Para verificar si Weber tenía descendientes vivos que pudieran proporcionar información adicional, los investigadores rastrearon sus conexiones familiares en Alemania. Descubrieron que había tenido un hermano menor que había sobrevivido a la guerra y formado una familia. A través de registros genealógicos, localizaron a una nieta, Ingrid Schmidt, que vivía en Múnich. Cuando la contactaron, Schmidt se mostró sorprendida pero cooperativa. Reveló que la familia siempre había sabido que su abuelo había servido en la inteligencia militar durante la guerra, pero los detalles específicos nunca habían sido discutidos abiertamente. Entre las posesiones familiares, Schmidt conservaba algunas fotografías y cartas de su tío abuelo. Una de estas fotografías, tomada en 1955 en Buenos Aires, mostraba a un hombre de mediana edad, cuyo rostro, aunque más envejecido, guardaba un parecido innegable con el sargento Mueller de la fotografía de los Rangers. No había nombre en la parte posterior de la fotografía, solo la fecha y la ubicación. Schmidt explicó que su abuela le había dicho una vez que tenían un pariente que había emigrado a Argentina después de la guerra, pero nunca había mencionado su nombre, ni cómo estaba relacionado exactamente con la familia. Entre las cartas, había una particularmente reveladora, enviada desde Argentina en 1962. Estaba firmada simplemente como K y dirigida al hermano de Weber. La carta estaba escrita en un alemán culto y hacía referencias veladas a sus experiencias durante la guerra, mencionando su servicio a la patria en las más difíciles circunstancias. Lo más significativo era una línea que decía: «Los americanos nunca supieron lo cerca que estuve de ellos, ni cuánto sabía sobre sus planes para aquel día de junio», una referencia casi indudable a su infiltración en los Rangers y su conocimiento de los planes del día D. La verdad era aún más escalofriante de lo que habían imaginado inicialmente. La investigación tomó un giro inesperado cuando un historiador militar francés, Pierre Dubois, contactó al equipo después de leer sus hallazgos preliminares. Dubois había estado investigando independientemente casos de sabotaje y espionaje en la Normandía ocupada durante la guerra. Había descubierto informes de la resistencia francesa sobre un agente alemán que operaba en Portsmouth en las semanas previas al día D. Este agente nunca había sido identificado, pero los informes indicaban que tenía acceso a información militar americana de alto nivel y que transmitía regularmente a Berlín. Lo más inquietante de los descubrimientos de Dubois era la evidencia de que este agente no había limitado sus actividades al espionaje. Los informes sugerían que también había participado en al menos 2 operaciones de sabotaje: el incendio de un depósito de suministros médicos en mayo de 1944 y la manipulación de equipos de comunicación en una unidad de Rangers. Este último incidente había resultado en fallos de comunicación durante las primeras horas cruciales del desembarco.
contribuyendo potencialmente a la confusión y las bajas en Pointe du Hoc. Para confirmar la conexión entre este agente y Weber, el equipo utilizó tecnología forense digital para analizar fotografías de personal militar en Portsmouth durante ese periodo. En 3 imágenes diferentes, identificaron a un hombre que coincidía con el perfil facial de Miller, aunque en cada caso estaba parcialmente oculto o de perfil. Estas apariciones en diferentes contextos y con diferentes unidades militares eran consistentes con alguien que se movía entre distintos grupos, recopilando información de múltiples fuentes. La imagen que emergía era la de un operativo extraordinariamente efectivo y peligroso. Weber no solo había logrado infiltrarse en una unidad de élite, sino que había explotado activamente su posición para sabotear operaciones aliadas y proporcionar inteligencia crítica a Alemania. El hecho de que hubiera permanecido sin ser detectado, escapado con éxito después de la invasión y potencialmente vivido décadas después de la guerra, sin enfrentar justicia, añadía una capa adicional de intriga a la historia. Este descubrimiento cambia todo lo que creíamos saber sobre la seguridad de la Operación Overlord. Para comprender mejor el impacto de las acciones de Weber, el equipo consultó a expertos militares sobre cómo la información que probablemente transmitió habría afectado las operaciones alemanas. El análisis sugería que aunque Weber no pudo revelar la ubicación y fecha exactas de toda la invasión, su información sobre la misión específica de los Rangers había permitido a los alemanes reforzar estratégicamente Pointe du Hoc. Los documentos alemanes mostraban que apenas 3 días antes del día D, habían reubicado algunos de sus cañones y añadido nidos de ametralladoras adicionales exactamente en las rutas que los Rangers planeaban utilizar para escalar los acantilados. El resultado fue devastador. De los 225 Rangers que comenzaron el asalto a Pointe du Hoc, solo 90 estaban en condiciones de combatir 2 días después. Muchos habían muerto durante el ascenso inicial, precisamente debido a las defensas reforzadas posicionadas a lo largo de las rutas que Weber habría conocido. La información de Weber probablemente costó docenas de vidas americanas, convirtiendo su traición en algo mucho más grave que simple espionaje. Para confirmar de manera concluyente la identidad de Weber y su paradero posterior a la guerra, los investigadores recurrieron a tecnología aún más avanzada. Utilizando inteligencia artificial y algoritmos de envejecimiento facial, compararon la fotografía de Mueller de 1944 con la imagen de Buenos Aires de 1955 proporcionada por la nieta de Weber. El software proyectó cómo habría cambiado el rostro de Mueller durante esos 11 años, considerando factores como el envejecimiento natural, exposición al sol y cambios típicos en la estructura facial. Los resultados indicaron un 97% de probabilidad de que fueran la misma persona, una coincidencia casi definitiva. Siguiendo esta pista argentina, el equipo investigó registros de inmigración en Argentina después de la guerra. Descubrieron que en octubre de 1945, un hombre llamado Karl Müller había llegado a Buenos Aires en un barco procedente de España. Su documentación indicaba que era un ingeniero alemán que huía de la destrucción de posguerra en Europa. Las fotografías de sus documentos de inmigración, aunque de baja calidad, eran consistentes con la apariencia esperada de Weber en ese momento. Este Karl Müller había establecido un negocio de importación en Buenos Aires y vivido allí hasta su muerte en 1983, aparentemente sin levantar sospechas sobre su verdadera identidad. La evidencia física, más allá de la fotografía, proporcionaba pruebas irrefutables de esta extraordinaria historia de espionaje. Para completar su investigación, Martínez y su equipo recopilaron toda la evidencia física disponible. Además de las fotografías, los documentos de archivo y los resultados forenses, buscaron objetos personales que pudieran haber pertenecido a Weber Müller. A través de la nieta de Weber, obtuvieron acceso a una pequeña colección de objetos que había enviado a su familia en Alemania a lo largo de los años, un reloj de bolsillo, algunas postales de Argentina y un pequeño diario personal escrito en un código personal. El diario resultó ser particularmente revelador una vez descifrado por expertos en criptografía. Aunque Weber nunca mencionaba explícitamente su infiltración en los Rangers o su papel en el día D, hacía referencias oblicuas a su mayor logro al servicio del Reich, a estar presente en el momento en que se decidió el destino de Europa y a cómo había engañado a los mejores soldados americanos. También describía su escape después de la invasión, cómo había fingido su muerte durante un bombardeo y luego utilizado contactos alemanes para cruzar las líneas y regresar a Berlín. El diario terminaba con reflexiones sobre su nueva vida en Sudamérica y su frustración por la derrota de Alemania, pero también expresaba satisfacción por haber cumplido con su deber hasta el final. El impacto actual de este descubrimiento ha sido profundo. Los libros de historia sobre el día D están siendo revisados para incorporar esta nueva información.
Documentales y artículos académicos han explorado las ramificaciones de tener un espía nazi en una posición tan crítica durante la operación militar más importante del siglo XX. Las familias de los Rangers que murieron en Pointe du Hoc han respondido con una mezcla de dolor renovado y deseo de justicia, aunque tardía y simbólica. El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial ha creado una exhibición especial centrada en la fotografía de Capa y la historia de Jever, explorando las complejidades del espionaje y el contraespionaje durante la guerra. La exhibición incluye tecnología interactiva que permite a los visitantes ver el proceso de identificación facial y mejora de imagen que llevó al descubrimiento. A nivel más amplio, el caso ha llevado a una reevaluación de la seguridad militar durante la Segunda Guerra Mundial y ha inspirado nuevas investigaciones sobre posibles agentes encubiertos no descubiertos. Los historiadores están revisando otros casos de muertes no verificadas y transferencias inusuales, buscando patrones similares que podrían indicar infiltraciones adicionales. En una ceremonia sobria en el cementerio americano en Normandía, se añadió una placa conmemorativa honrando específicamente a los Rangers que murieron en Pointe du Hoc como resultado directo de la traición de Weber. La placa no menciona a Weber por nombre, sino que simplemente reconoce que estos valientes soldados enfrentaron peligros adicionales debido a una filtración de seguridad ahora conocida. La fotografía de Robert Capa, que una vez fue simplemente una imagen más de los preparativos para el día D, ahora se estudia en academias militares como un recordatorio de la importancia de la seguridad operacional y los peligros de la infiltración. Lo que comenzó como un ejercicio rutinario de digitalización de archivos se ha convertido en uno de los descubrimientos más significativos en la historiografía militar reciente, arrojando nueva luz sobre eventos que creíamos comprender completamente. La historia de Klaus Weber, el espía que se hizo pasar por el sargento Heinrich Müller, nos recuerda que incluso 80 años después, la Segunda Guerra Mundial sigue revelando sus secretos. Cada fotografía preservada, cada documento archivado, cada testimonio registrado tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del pasado. En este caso, una sola imagen, capturada por casualidad por uno de los grandes fotógrafos de guerra, contenía un secreto que esperó décadas para ser descubierto. La tecnología moderna finalmente reveló lo que había estado escondido a plena vista. El rostro de un espía en medio de los héroes, un infiltrado en el corazón de uno de los momentos más cruciales de la historia moderna. Esta historia nos recuerda que la guerra nunca se libra solo en los campos de batalla, se libra en las sombras, en el silencio de los archivos, en identidades asumidas y lealtades traicionadas. Y a veces, sus secretos más profundos se capturan inadvertidamente en el encuadre de una cámara, esperando pacientemente a que las generaciones futuras descubran la verdad oculta dentro de una imagen aparentemente ordinaria de 20 soldados preparándose para la batalla.